Tenemos un nuevo invitado acá en los estudios de FM Capital, Gonzalo. Efectivamente, Quimón, tenemos al diputado nacional Pablo Cosiner que nos visita entonces. ¿Cómo está, diputado? Buen día. ¿Qué tal, Quimón? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, No, al contrario. Recién me contaba que mientras estaba esperando para ingresar veía la tapa del gráfico, momento de gloria de Gimnasia y Tiro. Sí, la verdad que mientras esperaba para entrar veía el decorado acá de la sala de espera y justo vi la foto del gráfico y te da nostalgia. Cuando estaba Reza de técnico. Sí. Muchas alegrías. Es reconocido usted su fanatismo por Gimnasia y Tiro. ¿Por qué nunca participar activamente como presidente o en una campaña porque dentro de la dirigencia? Yo soy muy obsesivo cuando estoy en determinado lugar con el trabajo, ¿no? O sea, yo digo que vos podés estar de acuerdo o no con mi manera de pensar desde la política, pero creo que dejo impronta de laburo. O sea, a mí me gusta trabajar y estar en cada tema. Y creo que para estar en un club, con la vocación que yo estaría, requerís casi tiempo completo, y más un club como Gimnasia, y si te vas a dedicar al tema del fútbol, o en general, porque Gimnasia es más de un club de fútbol. Entonces, mientras esté haciendo política, no. Pero está en los planes. El día de mañana, por ahí sí, pero no, mientras esté haciendo política, no, y menos... Pero usted no se va a retirar nunca de la política, diputado. Usted es de esos animales políticos. No, yo creo que en algún momento hay que tomar distancia. Yo tengo 54 años, vengo con una carrera, mientras avanzás el techo cada vez está más cerca, y en algún momento tenés que dar un paso al costado para el recambio. Pero en algún momento me imagino lo habrán llamado, de hecho, bueno, que lo deben haber querido meterlo, no, hacer sí me participar, llamaron, ¿no? Yo estuve en su momento colaborando con Pepe Jiménez. Sí. En la época de oro del club. Sí, fui secretario, vicepresidente del club. Era abogado. Sí. Primero empecé como abogado en el estudio con Fernando Silvester, atendíamos las cosas del club. Sí. Y después colaboré con Pepe en la comisión directiva mientras estaba Gimnasia en primera. Uno pregunta esto porque, claro, hoy el club, el fútbol de Gimnasia y Tiro lamentablemente está en el peor momento de su historia, ¿no? Y lamentablemente todos los que van pasando parece que en lugar de ayudar, como que lo van enterrando un poquito más, ¿no? Creo que en realidad en Salta, el fútbol de Salta tiene un problema dirigencial muy grave, ¿no? Complicado, porque no es un tema solamente de Gimnasia, uno lo ve en general, y yo creo que eso se nota al momento de armar los planteles. Es como, me parece que por ahí no se profundiza bien, ¿no?, en el conocimiento de los jugadores, porque esto de armar y desarmar planteles permanentemente, y llegan jugadores que vos no sabes con qué trayectoria vienen, y siempre el mismo proceso. Después, en los momentos difíciles, terminan tirándole las camisetas a los chicos, ¿no? Y se terminan haciendo cargo de ellos. Diputado, es un año que va a tener, se supone, mucho movimiento, es un año con elecciones, pero también es un año de reflexión de lo que cierra una etapa de su primer gestión Mauricio Macri. Al día de hoy, ¿cómo definiría el gobierno nacional? Un fracaso total. ¿Ya es un fracaso? Sí, definitivamente, pero porque uno toma las variables que el mismo presidente Macri pidió para su análisis, ¿no? La ventaja que uno tiene con Macri, que cuando él asumió, al poco tiempo dijo: yo quiero que me midan, y marcó 3 ejes. Fijó el tema de la inflación, fijó el tema de la pobreza, fijó la unión de los argentinos, la lucha contra el narcotráfico. Con lo cual, salvo el tema de lucha contra el narcotráfico, que más allá de los resultados son muy difíciles de medir, uno que estuvo en ese tema muy complejo, yo la verdad que en eso destaco que se ve trabajo, se ve vocación, y no es un tema que lo puedes medir dentro de la coyuntura política, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado. Ahora, en lo que se refiere a inflación, tenemos una Argentina con un promedio interanual arriba del 50%, en materia de desocupación arriba del 9%, con índices altos, más altos de cuando asumió el gobierno, y en tema de pobreza ni que hablar, ¿no? O sea, tomando las variables, incluso las mismas que el gobierno en su momento tomaba cuando era oposición, que era la Universidad Católica Argentina, al 32% de nivel de pobreza, cuando dice casi 50% de los niños el nivel de pobreza. Entonces, es un gobierno que no le encontró nunca el rumbo, una economía que sigue sin crecer. Para que vos tengas una idea, desde diciembre del 2015 hasta ahora, solamente noviembre, diciembre y enero, noviembre y diciembre del 2017 y enero del 2018 son meses con crecimiento de la actividad económica. O sea que toda la gestión de Macri fue casi en recesión.
Me parece que es un gobierno que a esta altura ya podemos decir que ha fracasado respecto el cambio que le había prometido a los argentinos que lo votaron, ¿no? Sí, Obviamente. los números son incontrastables, son los que está señalando. Ahora, me pregunto si el peronismo, que se ha portado muy bien con el gobierno, a diferencia de otros gobiernos no peronistas que lo enfrentaba permanentemente, le ha votado todas las leyes que el gobierno pidió. ¿No es responsable también en alguna medida no de todas, estos números? No todas. Las leyes que tienen que ver sí con gobernabilidad, con acuerdos de provincias y que tienen que ver con una idea de no profundizar crisis. Imagínate, vamos a una, el presupuesto. Imagínate que nosotros no hubiésemos votado el presupuesto para salir del déficit fiscal. Si la situación de la Argentina hoy es inestable, sin presupuesto hubiese sido, la verdad, ingobernable. Entonces hay cosas que tienen que ver con eso. El acuerdo fiscal con las provincias. ¿Cuál es el resultado? Hoy tenemos 20 provincias de las 24 sin déficit fiscal, entre ellas la provincia de Salta. O sea que hay resultados que tienen que ver con esas decisiones. Y después hay leyes que el presidente nos vetó a nosotros. La ley de tarifa la aprobamos nosotros, que fue una ley de nuestro interbloque, y la vetó. La ley antidespido en su momento también la vetó. Otra ley que nosotros votamos, que fue muy cuestionada, la discusión fue la del holdout. Sí, que fue al comienzo de la gestión de ahora, está claro que la Argentina no podía seguir viviendo afuera de los mercados internacionales. Todos los países, llámese, por ejemplo, Bolivia, que es socialista, Chile, Paraguay, Uruguay se financian en los mercados internacionales, lo de Argentina era extraño. Ahora, después la herramienta la tiene el gobierno. Yo te doy la herramienta para salir del default. Y vos optás, o te financiás para consolidar tu deuda, o te financiás para crecer. Este gobierno eligió financiar para consolidar su deuda y no para crecer. Ya son decisiones políticas que vos tomás. Ahora, cuando uno escucha las voces del oficialismo, es como que atribuyen de que están tratando todavía de apagar el incendio que dejó el kirchnerismo. Permanentemente la responsabilidad de lo que estamos viviendo no es por ineptitud o ineficacia propia, sino porque todavía están tratando de apagar lo que dejó el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuánta razón hay en ese análisis? Muy poca. ¿Poca? Muy poca, porque en realidad yo entendería ese racionamiento si vos me decís, a ver, la tasa de nivel de pobreza hoy estaría en 27, ponele, 26. Sí. Así, bueno, es muy lenta el descenso porque la pesada herencia, bueno, pero por lo menos estás bajando la curva. O si estamos, en vez de estar hablando de 9.2 de desempleo, estaríamos hablando de 7. O decir, bueno, sí, la pesada herencia, pero estamos bajando la curva. Acá están todos los variables peor. Entonces, por más que había cosas sin resolver en la Argentina, claramente la inflación no estaba resuelta, todavía no había reactivación económica. La pobreza era alta también. Pero las variables hoy están todas peores, entonces vos te tenés que hacer cargo de las decisiones que hicieron de que las variables estén peores. No es que las variables estén mejor, pero el proceso es lento. Ahí sí yo te acepto que vos digas, bueno, sí, la herencia era tan pesada que no estamos yendo tan rápido como pensábamos, pero 3 años y medio después rompiste las curvas. Hoy no, 3 años y medio después. Vos sabés que cuando ingresás tu mandato son 4 años. Y depende si ya estás bien o estás mal a que te reelijan. 3 años y medio no puedes decir todavía que la culpa es del gobierno anterior, porque vos sabías que tenías 4 años para resolver, por lo menos en parte, los problemas. Yo creo que además esta discusión con el gobierno anterior, de la famosa grieta, le fue muy funcional al gobierno para ganar las elecciones y quedó entrampado en la grieta al momento de gobernar. ¿Y va a reelegir Cambiemos o no? No, no. Seguro. Seguro que no. ¿Y quién le va a ganar? Nosotros. Así, sí, confiado. Alternativa Federal. No es lo que marcan las encuestas que uno puede ver de escenario nacional. Por eso, porque vos fíjate lo que pasa en la Argentina es muy curioso. Después de las elecciones se hacen programas, ¿no?, de tele, de radio, diciendo, fallaron las encuestas otra vez. Y resulta que 2 años después, o 4, depende de lo que elija, queremos definir por las encuestas, las mismas encuestas que se criticaron en su momento, queremos definir 3, 5 meses antes, y la cosa no pasa por ahí. Hoy, mira, el 60% de los argentinos todavía no decidió a quién votar. Los procesos de definición de voto en el mundo, y Argentina no es ajena, se deciden 20, 25 días antes de la elección. Sí creo que hay un espacio que va alcanzando volumen, que lo de ayer de Córdoba fue muy importante para este volumen que Alternativa Federal va tomando. Ayer escuchaba a algunos analistas ya diciendo en medios de Buenos Aires que sumando la intención de votos
de todos los precandidatos de Alternativa Federal se está colocando en un escenario de competitividad, y creo que el ¿Eso gobierno... qué significa? Unos 20 puntos, 15, 20 puntos, como para empezar no más. Bueno. Ayer ya hablamos de los uno tres de los tercios. analistas, Aragón, Ujú. decía que en la sumatoria lo tenía Alternativa Federal rozando los 30 puntos ya. Entre Labaña, Massa, Urtubey, Pichetto. Ahora, digo, el que está en problemas es Macri, que está al borde de quedar afuera de un balotaje. O sea, lo que le está pasando al gobierno realmente es muy crítico. Sería único en el mundo que el oficialismo se queda fuera de un balotaje. Y lo que pasa es que hoy, lo que parecía imposible, vos fijate cómo cambia la cosa. Después de las elecciones del 2017, esa famosa ola amarilla, ¿te acordás? Decían, bueno, cambiemos, porque son 4 años más de Macri, más 8 de Vidal, más 8 de Larreta. Ese era el análisis. Bueno, pero esa era una exageración. No, pero convengamos, ¿te acordás de lo que estábamos hablando? De esa ola amarilla, Sí. a partir de la polarización. Bueno, hoy estamos hablando que no sabemos si Macri entra al balotaje o no, o si es candidato o no, porque hay algunos sectores que están viendo que pierde competitividad y la proponen a Vidal. Ahora, diputado, perdón. Sí. Última que le hago. Alternativa Federal, ¿va a poder ir a una interna y sumar toda esta intención de voto, o le van a hacer la gauchada a Macri de salir partidos Labaña por un lado, Urtubey por el otro, no sé, Sergio Massa por el otro? Lo que es el núcleo fundacional de Alternativa Federal está totalmente convencido de que si ningún candidato se separa del resto en cuanto a su competitividad y que hace que el resto lo reconozca como lo más competitivo, cuestión que hoy no está pasando, las PASO van a ser el mecanismo. Ojalá que Labaña entienda esto y que se sume a este análisis. Creo que lo que va a representar Juan Schiaretti a partir del resultado de ayer es muy importante como ordenador de este espacio y los resultados que se van a dar hacia el futuro. Así que yo confío que sí, que vamos a tener una PASO muy interesante. No son pocas las elecciones que se van adelantando, y nos llama la atención porque cada lunes que tenemos que hacer el análisis con el diario, ¿no?, del día después, le pregunto a Gonzalo, bueno, festeja el kirchnerismo, en todas las elecciones que vienen adelantadas, festeja el kirchnerismo, festeja el oficialismo, festeja Alternativa Federal, todos los espacios festejan, pero ninguno gana, ¿no? O festejan porque el otro no ganó, o no, hay algunos que ganan. El problema es que... Pero han ganado los oficialismos locales, que son claro, bueno, pero elecciones ninguno, que no se traspolan a la ninguno de nación. los oficialismos locales que ha ganado se encolumna ni en Cambiemos. Ni con el kirchnerismo, Ni pero con sin el embargo kirchnerismo. todos celebran. Y ¿Por qué? porque nadie quiere claramente hacerse cargo de los resultados. O sea, juegan a la nacionalización de la elección y después cuando está el resultado no saben cómo explicar que ese proceso no se da. Y ninguna de las elecciones que hubo hasta ahora son victorias de estos escenarios polarizados, si se quiere. La gente va buscando otras alternativas y es la tendencia que se vino dando y que se va a seguir dando en las próximas elecciones. Ahora, ¿por qué esta consulta? Yo le preguntaba a Gonzalo y le decía, para definir un presidente tenés que ganar en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario, ¿no es Sí. cierto? Básicamente, después el resto es todo Sí. cotillón. Pero Gonzalo me decía, la gente que cree que los votos de Schiaretti van a ir para Cristina, está equivocado. Si creen que los votos de Schiaretti van a ir para Urtubey, está equivocado. ¿A dónde van a ir los votos de Schiaretti? La gran mayoría puede decir que vayan a Mauricio Macri, pero no son trasladables en un 100%. Van a donde decidan los cordobeses, yo coincido Exacto. con vos. Lo que pasa es que claramente hay el fortalecimiento de un liderazgo que tiene una pertenencia concreta. No te olvides que Schiaretti es uno de los 4 fundadores de Alternativa Federal, junto con Urtubey, Massa y Pichetto. Y lo dijo ayer en su discurso, donde dice, nosotros pertenecemos al espacio del peronismo federal. Pero no dejó que se suba nadie al escenario a festejar. Porque me parece correcto, eso estaba hablado, porque era un respeto a los cordobeses. Nosotros podemos hacer la interpretación que creemos que es de lo que puede venir, pero era una elección de los cordobeses y eso hemos sido muy respetuosos en todos los casos. Mira, nosotros tuvimos una reunión en Casa de Córdoba a fin del año pasado, una primero en Casa de Entre Ríos y otra en Casa de Córdoba, donde definimos que este proceso iba a ser así. Primero, muy respetuoso de las construcciones locales y además muy respetuoso de los resultados. Nadie se iba a subir o montar un resultado a nadie. Y sabíamos que los procesos locales en definitiva venían a fortalecer el espacio de Alternativa Federal. En este contexto es importante preguntar, bueno, ¿qué opinamos de lo que está pasando en Salta? Hemos conversado con distintos dirigentes y muchos coinciden que lamentablemente esta última gestión de Urtubey es muy parecida a la última gestión de Juan Carlos Romero.
donde prácticamente está en una provincia ausente, se maneja en piloto automático, bueno, casi quedamos en default con Parodi, hubo que traerlo a Fernando Yarade, últimamente se lo ve más en Buenos Aires que en la provincia de Salta, y está tomando decisiones polémicas, como por ejemplo, una que a nosotros nos llama poderosamente la atención, este enroque entre un miembro de la Corte Suprema con el procurador, una cosa insólita, es legal pero no es ético, no sé si usted coincide con esto. No, yo creo que tampoco no sea ético, porque no ético sería no respetar las normativas y poner a Eso alguien es legal, pero no ético. No, ético también, no veo por qué no lo sea. No sería ético por ahí remitir el pliego de alguien que no tenga capacidad. Vos podés discutir o no si te gusta el perfil de López Viñal o si te gusta el perfil de Abel Cornejo. Ahora, Abel Cornejo tiene una trayectoria en la justicia muy importante, viene de ser incluso juez federal, antes era juez de corte. Y López Viñal ha hecho un proceso de transformación en el Ministerio Público que es ejemplo hoy en la República Argentina. Es mefistofélico, señor Romero, ¿no? Está bien, yo digo objetivamente, Sí. si vos agarrás la gente que sabe del proceso de transformación del sistema inquisitivo al sistema acusatorio en materia penal, reconocen a Salta como ejemplo en el proceso de implementación del nuevo sistema y cómo se ha ido fortaleciendo el Ministerio Público. Después te puede gustar o no la personalidad de él, pero eso es subjetivo. Objetivamente ha hecho un trabajo brillante en el Ministerio Público, en el proceso, por ejemplo, de implementación de la lucha contra el microtráfico, en la adhesión a la ley federal, a la ley de desfederalización. Entonces, bueno, muchos no coinciden con eso, ¿no? pero me parece válido. Que por no ejemplo, hay un coinciden, sector político que dice, no, López Viñal fue funcional a Juan Manuel Urtubey y en época de elecciones te activa causas, una cosa vergonzante que está muy pero pero eso muy lejos de ser Hace un ejemplo 3 años académico. no se mueve un papel en las causas que, por ejemplo, tienen como imputados Juan Carlos Romero. Pero yo creo que en esos casos, a ver, Digamos, porque ya después son cuestiones que se opinan y el que tenga alguna duda de alguna irregularidad tiene que activar los mecanismos que entienda. Yo creo que un procurador con trayectoria como tiene López Viñal es claramente un potencial candidato a la Corte, y alguien que viene de la Corte, que tiene una trayectoria judicial como Abel Cornejo, también a la Procuración. No son militantes de la política, aparte, puedo decirte, te pueden gustar o no, pero yo no creo que porque un procurador, al contrario, si vos me decís, podría ser mucho más discutible, si querés, que alguien que no tenga antecedentes termine de procurador o integrante de la Corte, pero no es este caso tampoco. O sea que a mí la verdad que no me genera una cuestión desde la ética. Sí entiendo que desde las personalidades o desde la trayectoria alguno pueda discutir porque no le guste, pero no desde la ética y menos desde la legalidad. Y volviendo a cómo analiza esta última gestión de Juan Manuel Urtubey, o si quiere este último año, siendo totalmente honesto, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo lo analiza en la provincia de Salta? Lo que pasa es que los contextos son totalmente distintos. Salta no es una isla de lo que le pasa a la República Argentina, que está la Argentina en una economía en recesión, entonces es mucho más difícil. Ahora, administrar una provincia cuando vos tenés una recesión nacional, que cuando estás en una etapa de crecimiento al 7, al 8, al 6 o al 5% del PBI, como pasó en otras épocas. Entonces, no es lo mismo la distribución de los recursos en una economía en crecimiento, como puede haber sido parte del primero y el segundo mandato de Urtubey, a una economía en recesión, como en el marco de la macroeconomía nacional, como es durante esta gestión. A ver, yo no quiero discutir, ¿no? Pero a ver, sí, seamos honestos, sí. Durante el kirchnerismo veíamos cómo se inauguraban obras, se invertían plata en Jujuy, en Chaco, en Formosa, en Tucumán. Acá en Salta no llegaba una y era porque supuestamente Urtubey estaba eso peleado no es con culpa de Julio Urtubey. Devido. O sea, Bueno, si Urtubey a tiene lo que yo quiero ir, la eso es provincia de culpa Salta, de la discrecionalidad de los gobiernos nacionales. pero por más que estaba en crecimiento la Argentina, Sí. Salta es como que permanentemente vive en medio de un contexto de crisis. Pero vos o fijate conflicto. que Entonces con lo... no es nuevo esto. No es así, porque vos fijate, vamos a datos objetivos, vos tenés 300 escuelas construidas, vas a tener el 10 de diciembre del 2019. 300 escuelas, Sí. 7 hospitales. Pero Entonces, continuamos con escuelas rancho, ¿no? bueno, pero a ver, si vos hay realidades que vos las vas transformando en el tiempo, pues seguramente puede haber escuelas todavía que vos querés que estén mejor, pero lo cierto es que ya tenés 300 nuevas.
Vos querés que estén en hospitales mejor, pero ya tenés 7 nuevos. Vos tenés el 95% de los salteños con el servicio de luz y el 85% con el servicio de cloaca. ¿Falta el 25%? Falta. ¿Falta el 5% de luz? Falta, pero ya tenés muy por arriba de la media nacional, cuando tenés en la media nacional el 85% de luz y un poco más del 50% de cloaca. Entonces digo, está bien, no busques en este gobierno, sí, es verdad, quizás las mega obras, a pesar que vos tenés el cierre de la circunvalación o tenés la 26 que se está inaugurando ahora, o tenés el hospital Papa Francisco en una zona donde... Pero el Papa Francisco es de una gestión de Romero, diputado. No. Sí, sí. A ver. Esa plata se licitó y se empezó a construir durante la gestión de Romero. Estamos hablando de 12 años atrás. No, bueno, pero yo te quiero decir, o tenés la ruta a Santa Victoria, que muchos la cuestionaban. Es otro tipo de Esa ruta nos criterio. costó más de 600 millones de pesos. Y se le readjudicó más de 3 veces. Es una de las obras más escandalosas en términos económicos. Me parece que medir el impacto social de una ruta por el valor, hoy hay que ir ahí y preguntarle a la gente que antes no tenía, en muchos casos, agua, no tenía luz y no tenía acceso, cómo están hoy ahí a la gente de Santa Victoria. Y están muy agradecidos. Y eso no tiene que... ¿sabes? Eso es lo que le falta a la Argentina. Es empezar a definir obras no por la cantidad de gente que vive en un lugar y relacionando o haciendo una ecuación plata que cuesta la obra, cantidad de habitantes, porque esa visión es la que hace que hoy, por ejemplo, en Buenos Aires estás inaugurando 2 trenes elevados más el Paseo del Bajo y acá no podemos lograr que nos hagan la autopista 934. Entonces, eso es lo que hay, digamos, el criterio que hay que dar a la Argentina vuelta como una media, es dejar de pensar a la obra en función del valor y la cantidad de habitantes. La 934 en Salta no se pudo empezar porque los vecinos de Metán y de Güemes, Rosario de la Frontera, dijeron que no, que me pasa por... me quieren correr la ruta. No, eso es la gran mentira, y yo lo conozco al tema, de echarle la culpa a la gente que habita en Metán o en Güemes para no justificar que nunca pensaron en hacer la obra. Yo te voy a decir por qué. Nosotros nos encargamos de hacer el seguimiento del Plan Belgrano y tenemos los informes... ¿Existe Plan Belgrano? Existe. Como plan, pero bueno. Después hablamos de eso y de los 35 palos que pusieron en Salta. Y después tengo las fechas que prometieron a inicio en esa obra, cuando no había nada de discusión de la traza. Siempre la fueron corriendo. Cuando esta gestión se hace cargo, había ya un anteproyecto y había una consultoría pagada de proyecto finalizado. Lo cambiaron al anteproyecto. Pero ni siquiera empezaron la obra, o decir, bueno, había un conflicto sobre por dónde tenía que pasar en Metán o en Güemes, bueno, empiézanla por otro lado, arranquemos. Nunca la tuvieron prevista, porque después la última versión era que la iban a financiar con los famosos PPP, los programas de participación pública, cuando se caían las inversiones. Entonces, primero que las financiaban con fondos del Tesoro Nacional, no lo cumplieron. Después que las financiaran con el PPP, no lo cumplieron. En realidad, nunca tuvieron la intención de hacerla y le echan la culpa a la gente de Metán, porque eso se resuelve rápidamente, sentándose con ellos y buscando ideas alternativas, y de hecho no se iban a oponer tampoco a la construcción como en Güemes. A ver, con semejante obras que están haciendo en Buenos Aires, me va a decir que tenés problemas por poner un poco más de plata y hacer una traza elevada en la cruce de las ciudades. Era imposible que no te digan que te digan que no, con la plata que están gastando, 35.000 millones de pesos en la autopista del Bajo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando la totalidad de obras de Salta, ¿sabes cuánto es? 17.000 millones. 35.000 millones de pesos, justamente dijo Roberto Ulloa, que puso el Plan Belgrano en Salta en estos 3 años. ¿Es cierto? No es lo que dijo Marcos Peña. Marcos Peña dijo que la cantidad de obras en Salta hechas y a finalizar son 17.000 millones. O sea, la mitad. Discutir. Entonces creo que se te van a tener que poner de acuerdo entre ellos. Ahora, esa es la otra historia, ¿no? Vos decís, ¿qué es Plan Belgrano? Entonces ahora te dicen las jubilaciones que se pagaron, la cantidad de aguache, los radares, las viviendas, y eso no es lo que le prometió Macri cuando hizo campaña acá. Eran las obras diferenciales, si se quiere, porque todos los viviendas hacen más o menos vivienda, todos los gobiernos la hacen. Las jubilaciones la tienen que pagar por ley y la aguache también, entonces no es una política diferencial. ¿Quién es su candidato a gobernador en Salta? No tengo todavía. ¿Cómo que no? No, porque primero tenemos el desafío nacional.
y creo que los que son candidatos a gobernadores tienen que mostrarse con ímpetu, acompañando la candidatura de Juan Manuel Urtubey, y yo confío que tanto Fernando Yarade, Miguel Isa, Javier David, Lucio Pasposa, creo que son los que están. Sí. Leavi. No, Leavi está en el Partido de la Victoria. Va a jugar con Cristina. Sí, ¿O hay posibilidad de arrimarlo? ¿Por qué le decía Leavi? Perdón, ¿no? Sí. Porque se sentó Godoy en esa misma silla el viernes y dijo: yo estoy convencido que si el peronismo no va unido con el kirchnerismo en estas elecciones, perdemos. Bueno, a ver, son dos de escenarios cabeza, distintos, dijo, ¿no? digo. Primero, Si no van yo voy unidos, a trabajar para que todos estos compañeros Sí. realmente tengan el mejor posicionamiento posible. Tengo muy buena relación con los cuatro, soy amigo de los cuatro y voy a trabajar para ayudarlos. Creo que después tenemos que llegar a un punto, después de la elección nacional, sentarnos y ver qué es lo mejor como estrategia. Yo no quiero anular a ninguno, me parecía muy injusto decir uno y anular las expectativas del resto, porque estamos en un proceso de posesionamiento en estos momentos. Ahora, lo de Leavi dependerá de cómo se conforma el frente electoral en la elección provincial. Hoy ya son dos elecciones distintas, y se verá, pero yo aspiro a que el candidato a gobernador sea uno de los compañeros que te mencioné, y si después el Leavi y el Partido de la Victoria quieren formar parte de este frente y acompañar desde otro lugar, bueno, bienvenido sea. En la política nacional, pero también en la política provincial, todo es posible. Como por ejemplo que Sergio Leavi se acerque al peronismo. En la provincial. Claro, claro. Sí, en la provincial. ¿Y Gustavo Sáenz se puede acercar al no? peronismo también? ¿Por qué no? ¿Y Yo sería no, el candidato? yo no sería necio de negarle el peronismo a Gustavo Sáenz. Yo la verdad que no creo. Una de las cosas que hay que cambiar en la política es que desacreditar al otro sea la única opción para hacer política. Gustavo Sáenz dijo que lo mejor que le podría pasar a Salta es que Urtubey fuese presidente, por lo que significaría. Y creo que eso es valioso viniendo de una persona que no pertenece al mismo espacio. Y si el día de mañana ahí está la posibilidad de encontrarse, porque nuestro frente electoral y el espacio de él coinciden también en una elección provincial, obviamente que yo de arranque tomo partida por estos compañeros que forman parte del mismo espacio, ¿no? Después se verá. Yo creo que lo que tenemos que ser muy inteligentes de construir desde el peronismo y sus sectores aliados lo más competitivo que podamos. Y eso también representa que cada uno se haga cargo de qué posibilidades tiene y qué posibilidades no. Yo sé que se está trabajando en el orden nacional, pero no son pocos los dirigentes que se han sentado en este estudio y dicen: Urtubey no tiene ninguna chance a nivel nacional, ¿no? Pero lo dicen convencidos, además no es que lo hacen desde la chicana, dicen no tiene ninguna chance. ¿Usted cree que efectivamente puede ser presidente, Urtubey? Tiene muchas chances. Tiene muchas chances. Tiene muchas chances porque yo estoy caminando con él y veo la repercusión, y veo cómo ha ido creciendo y veo su vocación. Lo que pasa es que si vos no crees en algo, después el resto es impostado, y lamentablemente hay cierta dirigencia en Salta que no cree en esto. Yo sí creo que Urtubey tiene posibilidades de ser presidente, de llegar a una candidatura competitiva, porque en el espacio Alternativa Federal la situación es muy pareja. Y si Alternativa Federal como espacio se coloca en balotaje, pone al próximo presidente. Y además porque falta tiempo, porque vos fijate cómo muchos minimizaban la situación de Alternativa Federal, y a partir de la victoria de Schiaretti ayer, esos mismos analistas que minimizaban esto y empiezan a decir: no, pero la verdad que Alternativa Federal es competitivo. Recién el 22 de junio se presentan las candidaturas y recién en agosto son las PASO. Falta mucho. Yo creo que el proceso de construcción política de Alternativa Federal, y particularmente de Juan Manuel Urtubey, todavía tiene mucho para dar. Y si es verdad, como vos decís, hay algunos que medio como se quieren sacudir a Urtubey, pero lamentablemente uno ve que algunos de ellos durante estos 12 años estuvieron muy cerca. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una PASO que va a competir Urtubey con Sergio Massa, por ejemplo? Sí. ¿Y quién más va a competir en esa PASO? ¿Van a ser los únicos dos o está confirmado que se va a sumar alguien al No sé, Pichetto, porque estuve viendo que él ya como que forma parte de la mesa de la baña, pero en principio él iba a ser. O sea, se va a dirimir el espacio entre Massa y Urtubey. Y la baña posiblemente. Ojalá que si nosotros vamos a... la baña dijo que si no se unían todos detrás de él... Pero Schiaretti el otro día le dijo que tiene que participar, y hay muchas voces que están hablando con él para eso. Yo creo que lo mejor que puede pasar es una PASO entre
entre estos tres candidatos o algunos otros que puedan surgir. ¿Cómo ha visto desde Alternativa Federal lo que fue la reaparición pública de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el acto de la semana pasada en la Feria del Libro, su discurso, su centralidad política? Yo separo en dos partes. Primero, vuelvo a decir, soy muy respetuoso de las construcciones políticas ajenas y nadie puede negar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene una representación en un espacio de la sociedad argentina. Me parece que tiene todo el derecho del mundo a presentarse un libro. Ahora, lo que no estoy de acuerdo en la intolerancia de algunos sectores que están vinculados a ese espacio, como para apretar a una periodista o ir al stand de a la chica, a la promotora de Salta. Eso creo que la verdad que la expresidenta tendría que haberse pronunciado sobre estos hechos y realmente decir que no es el espíritu de ese espacio, porque si no, lo que viene para la Argentina no es bueno. Entonces yo respeto el espacio político, la construcción. Lo que sí creo que a veces lo que se genera desde la intolerancia hay que frenarlo, digamos, ¿no? No veo por qué haya que apretar a una periodista de esa manera solo porque represente un medio. Entonces vos volvés a el tema de la señalización de los medios o ir al stand de la provincia de Salta donde había chicas trabajando que no tienen nada que ver y que hayan pasado ese momento. Pregunta no me gusta. Personal más que política. Pablo Cosiner, que fue un legislador importante dentro de la estructura del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, ¿tiene miedo de que si Cristina vuelve a ser presidenta, justamente ese espíritu intolerante de venganza pueda avanzar sobre usted? No, porque ya he tenido que dar discusiones yo. Cuando nosotros decidimos... No, pero la discusión es una cosa y está muy bien, pero digo, que vengan a pasarle factura en serio a lo personal. No fueron momentos fáciles, no fueron momentos fáciles. Cuando nosotros damos la discusión dentro de ese espacio, cuando nos dicen que no había que ir a la asunción del presidente Macri, y nosotros vamos porque entendemos que más allá de ser opositores, ganó la elección y es respeto a la voluntad popular, no fue fácil, fue el comienzo. Cuando había que definir las nuevas autoridades del bloque y nos quisieron imponer a Recalde, que venía de la provincia de Buenos Aires, y habían perdido la elección, nosotros queríamos que sea alguien del interior, y nos dijeron, Cristina lo dijo, y tuvimos que dar la discusión y nos fuimos. O cuando había que designar los miembros de la auditoría como representación de la minoría y se los dieron a la cámpora y nosotros no estábamos de acuerdo. Esos son los hechos desencadenantes de nuestras diferencias. Y cuando vimos que no había autocrítica, dijimos, bueno, vamos a fundar el bloque justicialista. No fue un lecho de rosa. O sea, miedo, no tengo miedo absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque además sería respetar la voluntad popular. No creo que se dé ese proceso. Pero de darse será una decisión de los argentinos. O sea, nosotros vamos a construir una alternativa y un vehículo para que los argentinos puedan salir de la grieta. Si después la mayoría de los argentinos decide votarlo a Macri o a Cristina, y bueno, será una decisión de la cual los argentinos deberán hacerse cargo. Nosotros vamos a cumplir. ¿Sería un retroceso que vuelve el kirchnerismo? Yo creo que sería un retroceso, ¿sí? que gane el actual presidente o la expresidenta. ¿Sería un retroceso? Yo creo que sí, porque sería más allá de respetar la voluntad, sí. ¿No? Si fuese así, bueno, sería una decisión de la mayoría de los argentinos. Pero creo que sería perder una oportunidad de que la Argentina mire hacia el futuro. Creo que la Argentina merece reconciliarse rápidamente. Yo te doy una anécdota que vi ayer que no tiene nada que ver con la política, pero refleja la Argentina. Lo que pasó en la cancha de Vélez. Yo estaba viendo el partido y veía que mientras se tocaba el himno, porque había sido la semana del himno claro, el día del himno. La mayoría de la gente, porque no era solamente la hinchada, se dedicaba a insultar. Entonces, digo, ahí está el problema de la Argentina, más allá de una medida económica. El problema de la Argentina está que tenemos realmente rota la cadena de la convivencia. Y eso hay que recuperarlo. Hace rato, ¿no? Bueno, por eso. Si no lo recuperamos eso, podemos traer, como dice Urtubey, al Messi de la economía, y lo ponemos a jugar en esta Argentina rota, y va a fracasar. Porque lo que hay que recuperar son los vasos comunicantes. Tenemos que hacernos todos autocrítica de eso, todos. Y decir, che, salgamos de esto, porque realmente si no, es imposible vivir en este clima de intolerancia permanente y yo porque piense distinto que vos, no ser capaz de, nos sentemos a tomar un café, hablemos de las cosas y después seguimos pensando cada uno distinto.
En la Argentina, mucha dirigencia de la política argentina no es capaz de hacerlo. Entonces yo creo que hay que intentarlo, por eso sería un retroceso. A veces se dice que una de las principales deudas que tiene la República Argentina es su sistema judicial, el Ministerio Público, ¿no? Que algo que rozaba hace un rato que conversábamos, que muchas veces la política, el Ministerio Público, el Poder Judicial está a disposición de la política, y esto se ve en elecciones, en causas judiciales. Son los mismos jueces que durante el kirchnerismo no hacían nada, que hoy meten preso a dirigentes kirchneristas, una cosa bastante extraña. ¿Se puede cambiar un sistema judicial como el argentino? Sí. ¿Es realmente posible o es una utopía hoy? Porque implicaría una reforma fundacional. Mira, lo primero que hay que hacer es empezar a aplicar las leyes que existen y no se están aplicando. Una de ellas es la reforma a la ley justamente del Ministerio Público Nacional. Pero los jueces van a ser los mismos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que habría que avanzar en algún momento, pero para eso, ojo, acá me detengo. Para avanzar en lo que voy a decir se necesitaría una gran mesa de acuerdos. Creo que hay que hacer una reforma judicial en la Argentina, donde involucremos a la sociedad civil en los procesos de selección y remoción de jueces y en el análisis del Consejo de la Magistratura. Pero para eso no lo puede hacer un gobierno solo, meter un proyecto de ley y aplicar una mayoría y que salga. Eso no se debe hacer. Creo que el gobierno que viene, en lo que se denomina el Gran Consejo Económico y Social que hay que constituir, hay que tirar el tema de la reforma judicial a la mesa y ver de qué manera los procesos de designación y control de los jueces, no exclusivamente del gueto judicial. Sí, para tener una justicia independiente una vez por todas, ¿no? Y además para que participe, ¿por qué no ONG que representen a los vecinos no pueden participar en un proceso de selección de jueces? Deberían auditarlo, deberían verlo. Creo que el Consejo de la Magistratura necesitaría tener algunas sillas de ahí dirigidas no solamente a la representación política de la gente, sino también a la representación social de la gente. Me parece que sí, hay que encarar un proceso de reforma en algún sentido, pero hay que tener mucho cuidado que legitimado en los votos que podés tener en una elección no quieras avasallar. Nosotros cuando llevamos adelante el proceso de reforma judicial en la gestión de Cristina Fernández Kirchner, se cometió el error ese, porque hay algunas cosas que estaban interesantes, que tenían que ver con la participación de las organizaciones no gubernamentales, pero se lo hizo desde una mayoría parlamentaria sin consensuar, y creo que fue el error. ¿Te acuerdas cómo se discutió si los integrantes del Consejo de la Magistratura deben ser electos o no? Bueno, creo que hubo un error en el método que se utilizó pero hay algunas cosas que hay que rescatar. Bueno, yo tengo mi opinión personal. Yo creo que ¿por qué no pensar que algunos jueces pueden ser elegidos por el voto popular? ¿No? Bueno, ¿qué tiene de malo? Un tipo que es juez puede tener su inclinación política. Pero imagínate, mira, vos acabas de decir algo que no en algunos lugares del mundo. Cuando se planteó la posibilidad de que los integrantes del Consejo de la Magistratura sean electos, acá se armó. Claro. ¿Pero por qué? Porque se desconfiaba desde el origen, de cómo había salido, porque respondía a una mayoría parlamentaria muy grande. Ahora, si la misma idea se consensúa en una mesa antes de mandarlo al proyecto, sería distinto. No me dio ninguna autocrítica de la última gestión de Urtubey. Porque pasamos de tema en tema. Autocrítica. Yo creo que hace falta funcionarios más comprometidos en silencio. En el recorrido de las políticas públicas y en... me está haciendo muy formal. A ver, yo creo que a veces... Claro, está diciendo que los funcionarios no laburan, no sacan el culo del escritorio. Un poquito más de velocidad en la relación de los funcionarios. Me lo traduce de otro, no lo entendí. Hay que militarla más a la gestión. Ahí está. Hay funcionarios que tienen que militar más. Más a la gestión. Porque muchos tienen la impresión de que hablan y les cortan la cabeza o quedan expuestos, ¿no? Cuando vos sos funcionario de un gobierno, tenés que saber que siempre te van a pegar en los tobillos, que no es fácil, que tenés que estar destinado o aceptar tener un desgaste, porque vos no sos el que está electo. El que está electo es el gobernador. Vos sos un empleado de la gente designado por el gobernador. Entonces, yo lo que veo a veces
es que falta militancia de la gestión por parte de algunos funcionarios. Hay temor a salir a hablar, hay temor a veces en confrontar, y a veces el defender una gestión implica confrontar también. No podés quedar bien con todo el mundo. ¿No le pasó a usted que militaba la gestión y llegó Sí. a tener 3 ministerios bajo Sí. su cargo, al levantar el perfil y que Urtubey le diga, no, a mí no me hace sombra nadie, entonces te vas para Buenos Aires? No, nunca. Al revés. Siempre tuve un apoyo a ese estilo de trabajo. Y además... Pero entonces su salida como diputado nacional la considera un premio y no que lo hayan frisado sacándolo de Salta. No, al contrario, no, yo mi candidatura a diputado nacional en el 2011 lo vi como un reconocimiento de una tarea que realizaba, y además, como un paso, ya empezamos ahí a visorar de que desde Salta podíamos construir un proyecto nacional hacia el futuro. Yo, mira, te voy a dar fecha incluso. El día 8 de agosto del año 2008, yo asumí el 11 como ministro. Tuve una charla con Urtubey, donde él me ofreció ser ministro de su gestión. Y ahí hablamos de la idea en algún momento de que Salta deje de acompañar permanentemente políticas o dirigentes nacionales y pongámonos a protagonizar un proyecto. En el 2011, cuando yo fui candidato a diputado nacional, también lo hablamos. La verdad que, a ver, por ahí suena medio antipático que lo diga yo, pero no, la verdad que fue un reconocimiento a la tarea que hice, y además creo que el hecho que el gobernador me haya dado la posibilidad de administrar 2 ministerios a la vez en algún momento tiene que ver con eso, ¿no? Al contrario, no. Yo siempre me sentí muy apoyado por Urtubey, destacando además que yo no lo acompañé a él como candidato a gobernador. O sea, entonces tuvo una amplitud muy destacable, ¿no? Desde hace varios años, cada vez que hay un discurso, ya sea el 1 de abril en la legislatura o algún discurso importante, se ve en algún que otro cartelito, cocina el gobernador. Aparece ahí en medio de la gente. ¿Qué pasó que esta elección tan temprano se bajó? No es que me haya bajado, porque yo siempre, a mí me preguntaban, ¿te gustaría ser gobernador? Y dije que sí, obviamente me gustaba, pero también dije que en el mes de abril iba a definir. ¿Y por qué? Porque yo, ¿qué prioricé en estos momentos? Digo, bueno, el año pasado a mí me tocó con Miguel Pichetto comenzar la construcción de Alternativa Federal, con los 2 interbloques. Dijimos, bueno, lo vamos a llamar de la misma manera, después de Argentina Federal. Empezamos a recorrer la Argentina, dialogamos con casi todos los gobernadores peronistas, construyendo esto, que sobre fin de año se bautizó Alternativa Federal. En ese marco, siempre decía Urtubey, primero el espacio, después la candidatura, en enero larga la candidatura. Yo estoy presidiendo hoy el interbloque de los gobernadores. La verdad que gracias a esto hoy tengo relación con casi todos los gobernadores peronistas, con sus equipos de trabajo. Me parece que el lugar donde yo más podía aportar a este desafío histórico que es poder tener un presidente es aún postergando la pelea como diputado nacional. Pero yo tomo la decisión ahora, en abril, porque es donde también se anuncia el desdoblamiento. Entonces, había que tomar una decisión ahora. Y bueno, quedará hacia el futuro el desafío. Tengo 54 años, así que por ahí el día de mañana puedo llegar a ser candidato a gobernador. En este momento, la verdad que prioricé que yo puedo aportar mucho más desde el lugar donde estoy, que es la política nacional, a lo que Urtubey va a intentar, y que creo que representa una posibilidad no para el peronismo, para Urtubey, creo que para los salteños y para el norte. ¿Es cierto que Urtubey desdobló la elección para que no gane Cristina Fernández en Salta? No, porque la verdad que una decisión de este tipo no garantiza ni resuelve el triunfo de nadie. El que gane va a ganar con el voto de los salteños, sea la elección en el momento que sea. Lo cierto es que, voy a decir, desde la implementación del sistema y desde lo político también. Desde la implementación del sistema está claro. Había una inconveniencia a partir de la implementación de los 2 sistemas al mismo día por la cantidad de categorías, es cierto. No es la elección de hace 2 años donde había muy pocas categorías, ahora las categorías son mayores y la demora iba a ser más grande, el corte de votos es mayor y entonces el tiempo de duración en el lugar de votación con los 2 sistemas se iba a complicar. Y lo que no quería Urtubey era retroceder
al voto papel para todas las categorías y consolidar la boleta única electrónica, porque además sí era cambiarle las reglas de juego a la oposición. O sea, si vos decías, mantenemos el mismo día todo voto papel, vos le estás cambiando de regla de juego a la oposición y fundamentalmente los sectores con los cuales la boleta electrónica se le genera mayor nivel de igualdad. Esto hay que destacarlo. Y por eso creo que la decisión fue aceptada, salvo algunos. Y desde lo político me hago cargo yo de lo que digo. Muchachos, trabajemos todos primero, Sí. veamos si todos, como dicen, somos parte del mismo equipo o no. Después discutimos la provincia. Hay muchos que están ahí no con un pie afuera del barco, ¿no? Hay algunos que Hay algunos que están para pegar el están salto. ahí medio Sí. que parece que no. También no sé. para dónde llueve. Exactamente. Sí. ¿Se los perdona eso? Ah, a mí lo que no me gusta es que pueda haber compañeros que andan con alguna encuestilla bajo el brazo diciendo no, que Urtubey, cuando durante todos estos años estuvieron colgados del saco de Urtubey. Eso no me parece leal. Mira, Me parece mucho más leal sentarte y decir, ¿sabes qué? Yo en vos no creo porque no vas a tener posibilidades. Sí. Pero cuando estás con él, lo abrazás y le palmás la espalda, y cuando no estás con él, le minimizás la posibilidad. Yo tengo un recuerdo de unas palabras que dijo Urtubey. Él apenas se había asumido como gobernador de Salta, y recuerdo que estaba en una comida y entonces él agarró y dijo, yo manejo un colectivo. ¿No? Él contó esto, creo que lo repite varias veces, y dijo, ¿y quién se sube en un colectivo? Se sube el rico, el pobre, el católico, el judío, se sube el señor mayor, el pobre, se suben todos, radicales, peronistas, en un colectivo que se puede tomar en cualquier esquina, se suben todos. Bueno, yo soy el que manejo el colectivo. Ahora dice, yo soy consciente que si el colectivo se queda sin nafta, la gente se va a bajar del colectivo. Y él era consciente de que mientras él tenga nafta en el colectivo y esté circulando, iba a levantar a todos, en relación a los radicales, peronistas, los renovadores, absolutamente a todos. Ahora él decía, yo sé que cuando el colectivo se quede sin nafta, se van a bajar del colectivo. Él era plenamente consciente de que esta etapa iba a llegar. No sé si le molesta tanto, porque él entiende también de la política. No, yo te digo, cuando nosotros nos reunimos con él, y él nos cuenta la decisión de desdoblar y las razones, además él dijo, miren muchachos, me parece que hay algunos que los que están sentados acá, le estoy resolviendo un problema. ¿Ah, sí? Vayan y los que están más cómodos con Cristina, jueguen con Cristina, con Macri creo que no va a jugar ninguno, y los que realmente quieran... Sí, le resolvió el conflicto a Gustavo Sáenz, que tenía que ponerse a Macri de candidato. Sino... Sí, pero no era tan, me parece, dirigido a él. Y los que quieran avanzar conmigo en este desafío, avancemos. También depende de tu convicción y de tu idea y de tu formación. Yo te cuento lo que me pasó a mí en el año 2007, cuando Urtubey toma la decisión de confrontar al frente que gobernaba, al peronismo, ¿no? Al peronismo, y va al Partido Justicialista, que conforma. Yo tenía muy buena relación con él y hablé yo con él antes, y la verdad dije, mira, yo presido el bloque de diputados provinciales, no puedo irme del partido, y yo no fui candidato a nada. Yo me fui a mi casa después, no fui candidato a nada, pero jugué hasta el final. Sí, de hecho fue de los que estuvo en la famosa conferencia de prensa donde se reconoció la derrota, donde todos ya corrían, escapándose del PJ, usted estuvo ahí, eso es cierto. Y además, sin ser candidato a nada. O sea, yo cuando trabajé en su momento para la candidatura de Walter Guaya, no fui candidato a nada. Yo terminé mi mandato de diputado provincial, había acuerdos que él había hecho, los cargos legislativos más estaban vinculados a los lugares de Juan Carlos Romero. Todos le decían, bueno, pero Walter, vos vas a gobernar. Tuve una charla con él en su momento, cuál podía llegar a ser mi participación en el gabinete si él... Ahora, jugué hasta el final no siendo candidato. Yo juego así, hasta el final, ¿no? Y en este caso lo mismo. Yo vengo acompañándolo a Urtubey, él, desde que me ha convocado, confió en mí 3 años para ser ministro, luego encaramos juntos el proyecto nacional. Yo no voy a mirar una encuesta para ver si lo acompaño o no. A mí me parece muy poco leal, de cobarde eso, definir en función de una encuesta. Yo no puedo definir el apoyo a Urtubey hoy por una encuesta.
Yo tengo que hacerlo por la convicción de acompañarlo en su proyecto. Si nos sale bien, festejaremos juntos en la Casa Rosada. Y si nos sale mal, habremos llevado adelante juntos una idea. Pero a mí me parece muy de cobarde decidir hoy en Salta, después de haber estado acompañándolo 12 años, si lo apoyo o no por una encuesta. La verdad que eso no me cierra. ¿Y puede plantear esto con esta misma franqueza en la mesa de los otros dirigentes peronistas? ¿Y qué cara ponen? No les gusta, pero bueno, lo lamento. Diputado, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. La verdad que pasé unos minutos muy interesantes. Señoras y señores, Pablo Cociner, diputado nacional en los estudios de FM Capital. 37 minutos pasaron de las 12, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.